Le agradezco a mi hermano Ayuda Isaí Díaz su presentación. Amada Iglesia de Dios, comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean tan amables de ocupar sus lugares, hermanos. Y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y vamos a analizar, hermanos, voy a pedirles que abramos nuestras Sagradas Escrituras. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, y vamos a leer un versículo, acompáñenme con sus vistas, versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque lo voy a leer nuevamente. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Entonces, hablábamos de algo muy importante en la escuela de esta mañana, de la identidad, de lo que es ser, pues, un hijo de Dios. Y dice el apóstol Pablo que en nuestra vida no debemos de desmayar. Normalmente cuando alguien desmaya, pues es porque le faltan las fuerzas, ¿verdad, hermanos? Es porque se siente desanimado, cansado, y esto se da pues con el paso de los años. El tiempo va haciendo que vayamos avanzando en edad, que nuestra vida pues vaya a menos. Y cuando uno llega a cierta edad, empieza a valorar el valor del tiempo. ¿O no es así, hermanos? Qué importante es el tiempo, y se ve la vida de una manera diferente cuando uno llega a cierta edad. Entonces, este cuerpo se va desgastando, pero dice el apóstol Pablo, el interior, al contrario, el interior debe renovarse cada sábado, ¿verdad, hermanos? Día en día. ¿Cómo es esto, hermanos? De la misma forma, el apóstol Pablo les escribe a los Efesios, diciéndoles, dice Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y versículo 22, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dejar el viejo hombre, que es el consejo que da el apóstol Pablo a los Efesios. Cambiar la pasada manera de vivir se refiere
a como éramos antes de conocer la palabra de Dios? ¿Cómo éramos antes, hermanos? ¿Cómo era nuestra forma de vivir? Conforme a nuestros deseos. ¿Qué había en nuestra mente? Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Marcos, para ir comprendiendo esto, dice San Marcos en el capítulo 7, y versículo 20. Dice así: mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué hacen, hermanos? Contaminan al hombre. Ese viejo hombre del cual habla el apóstol Pablo vivía conforme a esto que menciona nuestro Señor Jesucristo. En nuestra mente, ¿qué había? Dice el apóstol Pablo, ese viejo hombre estaba ¿cómo? Viciado, de acuerdo pues a la forma de vivir conforme al mundo. Y nos dice, pero tienes que renovar ese espíritu de tu mente. Entonces, hoy quiero con ustedes, hermanos, reflexionar sobre 4 preguntas. Voy a pedirle a mi hermano que proyecte la primera diapositiva, por favor. Y vamos a analizar, hermanos, estas 4 preguntas. La primera de ellas dice así: ¿cómo se deja al viejo hombre? La segunda es: ¿cómo se renueva el espíritu de nuestra mente? Y las últimas 2 son personales. Cada quien se las va a contestar al final de la predicación, que es: ¿ya dejé al viejo hombre? ¿O todavía vive en mí? Entonces, al final de la predicación, hermanos, cada quien vamos a contestarnos estas preguntas. Y entonces, para ello es necesario o es muy importante saber cómo funciona la mente. ¿Cómo trabaja la mente, hermanos? La mente trabaja de 2 formas. Una de ellas es por medio del consciente y otra de ellas es por medio del inconsciente. ¿Qué es el consciente? Si lo proyecta mi hermano, por favor. ¿Qué es el consciente, hermanos? Dice, se encarga de todo lo que se encuentra relacionado con lo racional, como analizar, comparar, toma de decisiones o ejecutar actividades cotidianas. Entonces, estamos hablando de la parte de nuestra mente que piensa, ¿verdad, hermanos? Que razona, que analiza. Y el inconsciente,
Si lo proyecta mi hermano, por favor. Dice así: el inconsciente se ocupa de guardar y grabar cada detalle de nuestra vida. Es el equivalente de un disco duro de una computadora, donde toda la información es almacenada. Sin que la persona lo sepa, en la mente inconsciente quedan registrados todas las emociones, pensamientos y sensaciones que va teniendo a lo largo de su vida. La información registrada funciona como base para que la mente aprenda cómo debe reaccionar ante determinados acontecimientos. Entonces, cuando vemos cómo trabaja el inconsciente, es como una grabadora donde ahí se va almacenando toda la información, hermanos. Y ahí ese inconsciente procesa esa información. ¿Y qué hace con esa información? Lo guarda, pero bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando aprendimos a manejar, o más bien cuando queremos manejar, ¿qué tuvimos que hacer? Subirnos a un coche y ya lo manejamos así nada más, ¿no? Teníamos que tener alguien que nos instruyera. Que empezamos, nos dijeron, mira, tienes que ponerlo neutral, meter el clutch, meter la velocidad, sacar el clutch, acelerar y ir cambiando así secuencialmente las velocidades, ¿no? Pero ¿lo hicimos a la primera? No, nos costó trabajo, ¿no es así? Al principio el coche se nos apagaba y se nos volvía a apagar y total que muchos hasta se desesperan. Pero hermanos, cuando ya lo logramos hacer, ¿qué pasa? Ya en automático lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? O sea, ya cuando nos subimos a un coche, cuando día a día manejamos y nos subimos a un coche, ya en automático, ya ni siquiera pensamos en que tenemos que meter el clutch, que tenemos que cambiar las velocidades. ¿Por qué lo hacemos en automático? Porque la mente, en nuestra mente ya está registrada esa información y ya no necesitamos recordarlo, ni analizarlo, ni pensarlo, porque ya está registrado. Ya la mente lo procesa y ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces así trabaja el inconsciente. Y en esta mañana, hermanos, quisiera que analizáramos, o más bien quiero que analicemos a un personaje, porque cuando hablamos de que tenemos que cambiar, que tenemos que renovarnos, es un proceso, pero ese proceso pues requiere de varias herramientas para que podamos ir avanzando en nuestra vida espiritual. Si no, nos vamos a estancar y vamos a seguir en la misma situación. Y por eso quiero que analicemos a un personaje que tuvo al mejor maestro que pudo haber existido en la tierra. ¿Quién es el mejor maestro que pudiéramos tener, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Les hubiera gustado tenerlo como maestro físicamente, hermanos? Sí, digamos, ¿verdad? Entonces, este personaje estuvo cerca de él, fue su maestro, pero
pues pasaron algunas situaciones ahí con él. ¿Sí saben a quién me refiero? A Pedro. Bueno, también puede ser Judas, nada más que el caso de Judas fue muy diferente. Pero quiero hablar de Pedro, y dice aquí mismo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, del Evangelio según San Marcos, dice en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dice Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Pedro tenía fe, sí o no? Sí, hermanos, sí tenía fe. Cuando Cristo le dice lo que iba a pasar, ¿él qué dijo en sus palabras? No, Señor, no, Maestro, yo estoy dispuesto a morir contigo si fuera necesario. ¿Y qué le dijo Cristo? No, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Cristo conocía qué, hermanos, su mente, ¿no es así, hermanos? Él sabía lo que le estaba diciendo con sus palabras, pero también sabía lo que había en su mente. Yo les pregunto, ¿Cristo estaba dispuesto a morir? ¿Estaba dispuesto a luchar por Cristo? ¿Sí o no? Perdón, Pedro, sí, perdónme, Pedro, ¿estaba dispuesto a morir? O sea, él lo dijo con sus palabras, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, si te amo, yo sí soy un cristiano? Con nuestras palabras, es fácil decirlo. ¿Y qué pasó? Bueno, sí estaba dispuesto a hacerlo, hermanos, pero el problema es que lo quería hacer a su manera. ¿Qué pasó cuando, dice San Juan, en el capítulo, Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, y versículo 10, dice así, entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? ¿Cómo quería, hermanos, o cómo pensaba Pedro dar su vida por Cristo? Defendiéndolo. Porque Pedro, ¿cómo era, hermanos? ¿Cómo era su carácter? Algunos analistas dicen que él tenía un temperamento colérico, que tenía un temperamento colérico. Aquí no lo tenemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Aquí no se da en la iglesia, que es lo bueno, que no nos pasa lo que a Pedro.
Entonces, ¿qué pasaba aquí, hermanos? 3 años y medio con Jesús. Tenía al mejor maestro. Pero luego muchas veces no basta con tener al mejor maestro. ¿Por qué? Porque si yo sigo haciendo las cosas a mi manera, no voy a comprender lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. ¿Qué le dijo Cristo? A ver, espérate, no es así. No quiero que me defiendas así. Cuando yo te decía, a lo que yo me refería es, no me niegues cuando tú tengas que decirle a la gente quién eres. No quiero que me niegues con tus acciones, porque podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos de la iglesia de Dios, pero si nuestras acciones no respaldan lo que yo digo, de nada me sirve. Cristo lo que le quería decir, en su momento, tú vas a tener que demostrar si estás conmigo, si estás dispuesto a dar la vida. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues no negarme, porque tú me vas a negar. Dice San Marcos nuevamente, en el capítulo 14, y versículo 72, dice así: y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué sintió Pedro, hermanos? Una decepción. Yo creo que en ese momento comprendió lo que le había dicho Jesús, ¿no es así? Va a haber momentos en los que nosotros, de acuerdo a lo que hagamos, hermanos, podemos negar también a nuestro Señor Jesucristo. El problema es que cuando yo hago esa acción, si no reflexiono, si mi parte consciente, que es la que analiza, la que piensa, en esa acción que estoy haciendo y que con esa acción estoy negando a Cristo, porque el problema está, hermanos, en el inconsciente. Si el inconsciente no tiene la información adecuada, entonces yo no me voy a sentir culpable. El inconsciente no analiza, el inconsciente no dice si es bueno o malo, solamente recibe la información. ¿Cuál es la parte que dice si es bueno o no es, o es malo? El consciente. Entonces, cuando yo hago una mala acción, debo de pensar, de analizar lo que hice. Si esa acción no fue la correcta, entonces empiezo a trabajar en eso. Empiezo a analizar, autoanalizarme y a corregir esa parte donde estoy fallando. ¿Y eso a qué me va a llevar, hermanos? Si yo empiezo a trabajar en esto,
Eso me va a ayudar porque ya le estoy dando una información diferente aquí, a mi inconsciente. Entonces el inconsciente va a decir, esto no, bueno, no lo va a analizar así, pero lo va a captar de otra manera. Bueno, entonces yo tengo que reaccionar de esta manera ante esta situación. Entonces, por eso es importante, hermanos, ser analíticos en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Autoconocimiento, autoexamen. ¿Quién se conoce mejor? ¿Quién nos conoce mejor, hermanos? Nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos qué hay en nuestra mente, ¿no es así? Ninguno de nosotros nos podemos meter en la mente de alguien más. Qué bueno sería, imagínense, que pudiéramos meternos en la mente de alguien y cambiar el chip que tiene. Sería algo excelente, ¿no, hermanos? Pero eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos, para que se pueda dar ese cambio permanente? Porque a veces cambiamos nada más porque fue un momento de emoción, porque fue un momento donde yo me sentí muy, bueno, me sentí conmovido por lo que escuché. Y en ese momento yo sentí ese deseo de cambiar. Pero hermanos, no es así de que hoy sienta esa emoción, ese deseo de cambiar y lo haga quizás un día o 2 días o una semana o un mes, pero después vuelva a ser el mismo. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Vivió una prueba, muy bien, pero después de que resucitó Jesús, ¿en dónde lo encontró? Bueno, estuvo con él algunos días antes, pero después, ¿dónde lo encontró? Pescando. ¿Por qué estaba pescando? Pero eso, ¿por qué pasó, hermanos? ¿Qué le faltó a Pedro? Bueno, no tanto fe, hermanos, es compromiso, sí, pero le faltó saber qué, hermanos. Dios nos trajo aquí, ¿por qué? A todos nos trajo aquí por su misericordia, pero hermanos, porque cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan de Dios, ¿no es así? El apóstol Pedro, ¿cuál era el plan que tenía nuestro Señor Jesucristo para él? Él iba a llevar el evangelio ¿a quiénes? Bueno, el apóstol Pablo dice que a él le tocaba la parte de los judíos, ¿no es así, hermanos?
pero él tenía una labor, o sea, no nada más lo había llamado porque sí, pero él no lo comprendió de esa manera. ¿Qué le dijo Cristo cuando lo encontró haciendo eso? A ver, Pedro. Bueno, vamos a leerlo, hermanos. Dice San Juan, capítulo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y versículo 14, dice así, hermanos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Estas palabras pueden llegar hasta nuestro corazón, hermanos. ¿Y qué nos dicen? A ver, es que es algo complicado nada más decirlo porque lo podemos decir todos, ¿verdad, hermanos? Todos lo podemos decir. ¿A dónde lo quería llevar Cristo? A ver, estuviste conmigo 3 años y medio. Yo te preparé, pero no has comprendido para qué te preparé, para qué te traje aquí. De igual manera, hermanos, nos puede pasar a todos nosotros. Venimos aquí, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y decimos: sí, Señor, yo te amo. Y lo podemos decir muchas veces, pero lo importante, ¿qué es, hermanos? Que comprendamos cuál es nuestro lugar aquí, cuál es nuestro propósito, por qué Dios nos trajo a este lugar. Todos tenemos un propósito, hermanos. Todos somos importantes, ¿no lo dice así el apóstol Pablo? Somos un solo cuerpo, ninguno vale más que el otro, todos somos iguales, todos somos importantes para Dios, tenemos un valor para Dios, pero el problema está en que muchas veces nosotros no queremos o queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no es así? Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, pero lo queremos hacer a nuestra manera y no a la manera que nos ha enseñado nuestro Dios. Entonces, finalmente, hermanos, el apóstol Pedro tenía virtudes, ¿sí o no? ¿Por algo lo eligió nuestro Señor Jesucristo? Sí, hermanos. ¿Qué hizo él? Miren, dice aquí más adelantito, en Hechos capítulo 2, vemos al mismo Pedro ya después de reflexionar lo que Cristo le había dicho 3 veces y ponerse triste, y eso lo hizo reflexionar. Dice Hechos capítulo 2.
versículo 36. A palabras del apóstol Pedro, dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se convirtieron, hermanos, con estas palabras del apóstol Pedro? ¿Quién puede convertir a 3,000 personas, hermanos? Bueno, el apóstol Pedro lo hizo, ¿verdad? Convertir a 3,000 personas. Después, entonces, analizando un poco la vida del apóstol Pedro, se cayó muchas veces, hermanos. Cristo lo conocía perfectamente, que se caería muchas veces, pero ¿cuál era qué le valía al apóstol Pedro? Muy bien, que se levantaba y seguía, no se caía y ahí se quedaba, sino se levantaba y seguía. ¿Podemos equivocarnos, hermanos? Sí, tenemos un cuerpo humano, un cuerpo imperfecto, que se puede equivocar, pero tenemos la fe, tenemos ese consciente que nos ha dado nuestro Dios para pensar en nuestras acciones, pensar en lo que hacemos y de ahí hacer un análisis y levantarnos y seguir adelante. ¿Lo pudo hacer el apóstol Pedro? Sí. Y él mismo, hermanos, después de analizar su vida, da los siguientes consejos. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 3, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo se sentía el apóstol Pedro, hermanos, ya en estos momentos? Regenerado, ¿no es así, hermanos? Fortalecido, agradecido, porque al fin en estos momentos ya había comprendido todo lo que Cristo le había enseñado, a dónde tenía que dirigir su vida, por qué lo había escogido a él. Dice capítulo 2 y versículo 1 de aquí mismo de la primera carta de Pedro: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Para que ese inconsciente, hermanos, trabaje de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos llenarlo de información, necesitamos reprogramar nuestra mente. ¿Y cómo se reprograma? Dice el apóstol Pedro, a ver, mira, tienes que dejar tu pasada manera de vivir, pero eso no lo puedes hacer de un día para otro, eso es un proceso.
es un proceso. Hasta que tú hayas llenado, hasta que hayas sacado de tu mente lo que queda de ese viejo hombre, entonces vas a ser un hombre espiritual, un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para esto dice, debes de desear como un niño la leche espiritual. ¿Cómo es un niño cuando quiere su leche, hermanos? Está ansioso, ¿no es así, hermanos? Ansioso de esa. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos, hermanos, para dejar al viejo hombre? Decíamos el autoconocimiento, autoexamen, ¿no es así? Hacer un examen de nosotros mismos, pensar, analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y de acuerdo a eso, trabajar en lo que estamos haciendo mal. ¿Qué nos va a ayudar? Pues la palabra de nuestro Dios es nuestra guía. ¿Qué más nos va a ayudar, hermanos? La oración. La oración es muy importante. ¿Por qué es importante la oración? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, y versículo 5, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movido del viento y echada de una parte a la otra. Sí, hermanos, a mí me cuesta mucho controlar la mente, es algo muy difícil. ¿Sí o no, hermanos? Los psicólogos dicen que es mi otro yo. ¿Qué hace mi otro yo? ¿Me habla o no les habla, hermanos? Ay, mira, bueno, iba a decir algo, pero no. Hablando del matrimonio, cuando ya pasan los años y ya no tenemos el mismo físico que cuando nos casamos, ¿qué me dice mi otro yo? Dice ahí, mira, tu mujer ya no es la misma que cuando tenía 20 años. ¿No, hermanos? Y ya me metió ahí que un mal pensamiento. Pero ¿qué tal si ese otro yo me dijera, qué rico cocina tu esposa? Mira, qué buen consejo te da. Mira, es atenta, es responsable, cuida a tus hijos. ¿Qué pasaría conmigo? Me vuelvo a enamorar, dice el hermano. Lo físico no tendría importancia para mí. Pero entonces es difícil, hermanos, controlar a la mente. Algo muy complicado. No, así es, no es imposible. Pero para poder lograrlo, decía un sabio hace muchos años, el que puede controlar a su mente, lo puede controlar todo. Porque podemos controlar muchas cosas, hermanos, pero nuestra mente es algo muy complicado, muy difícil. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué necesitamos? Pues lo que estábamos comentando, hermanos, analizar, llenar mi mente ¿de qué? De la palabra de Dios. Y dice Romanos
capítulo 12, Romanos capítulo 12, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y versículo 2, dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de ¿qué, hermanos? De vuestro entendimiento. Trabaja en tu mente, renuévala. Ahí es donde tienes que trabajar, ahí es donde es la lucha más fuerte. Cuando tú logras hacerlo, dice, vas a experimentar, dice, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras tú no lo hagas, no vas a experimentar realmente por qué estás aquí. Vivir esto, hermanos, esto está hablando de, no solamente tengo que decirle a Dios, te amo, no solamente tengo que decirle a mi prójimo, te amo, tengo que sentirlo, tengo que proyectarlo. Cuando yo le digo te amo y se lo hago sentir, el hermano realmente dice, él es un hijo de Dios, ¿no es así? Pero si yo solamente le digo te amo, pero no se lo hago sentir, entonces, hermanos, esa conexión entre el consciente y el inconsciente, ¿cuál es? Mi cuerpo. Cuando están en la misma sintonía, mi consciente con mi inconsciente, eso me lleva, hermanos, a no solamente pensarlo, ni decirlo, me lleva a la acción. Y quiero terminar con estas palabras que quedaron escritas, hermanos, por algo muy importante. Dice Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Y versículo 6, dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Dónde debe de estar la ley de nuestro Dios? ¿Por qué se escribió esto? ¿Podemos proyectar la última diapositiva, mi hermano? Y con esto quiero terminar, hermanos. ¿Por qué se escribió la ley de Dios? Para memorizarla y fuera más fácil acordarte de cómo debes comportarte. Tú eliges seguir estas leyes,
seguir esas leyes que te dicen quién eres tú y cuáles son tus creencias. Y te las repites y te las repites y las lees todas las mañanas y las lees todas las noches y recuerdas quién eres. Con esto, hermanos, quisiera que nos quedáramos cada uno de nosotros y que trabajemos, así podamos llegar a ese varón perfecto que ha sido criado, ¿para qué? Para buenas obras. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos.